Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Carvajal, profesora de Fisiología, y bueno, el día de hoy vamos a continuar con la parte 2 de la unidad de compartimientos que se refiere al tema de sangre. Vamos a hablar de las funciones de la sangre, su ubicación y bueno, las características de cada una de las células que la conforman. Entonces, la sangre es un líquido que está compuesto por una sustancia llamada plasma, que tiene un porcentaje del 55%, y dentro de ella se encuentran en suspensión algunos elementos formes, como son los glóbulos rojos, también conocidos como hematíes o eritrocitos, glóbulos blancos y plaquetas o trombocitos, que serían los elementos celulares de la sangre. Estos elementos celulares tienen un porcentaje de un 45%. La sangre, bueno, como ya lo comentamos, se encuentra en los vasos sanguíneos y cavidades cardíacas, y estos porcentajes de los cuales estamos hablando son los porcentajes que van a definir lo que llamamos hematocrito. El hematocrito no es más que el porcentaje de elementos formes que se encuentran con respecto al plasma en la sangre. Va a haber pequeñas diferencias entre hombres y mujeres, ya que los hombres tienden a tener mayor cantidad de glóbulos rojos y por lo tanto su hematocrito va a ser mayor, mientras que las mujeres tienen menos cantidad y el hematocrito tiende a ser menor. En hombres de 40 a 54% y en las mujeres del 37 al 47%. Aquí en este cuadro tenemos una imagen de los componentes de la sangre en general, y así sería como se representarían dentro de un examen de sangre, es decir, lo que nosotros llamamos una hematología, en donde se va a reportar el hematocrito, es decir, el porcentaje de células con respecto al plasma. Se va a reportar la hemoglobina, que también por estar contenida dentro de los glóbulos rojos pues va a haber diferencias entre hombres y mujeres. El conteo de células rojas o de eritrocitos, el total de células blancas o el conteo de células blancas, y dentro de las células blancas recordemos que de los leucocitos hay diferentes tipos. Vamos a tener los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, cada uno con unos porcentajes específicos. Y por último vamos a tener las plaquetas. Entonces, en los próximos videos que vamos a ver, vamos a estar hablando de cada uno de estos elementos, cuáles son sus funciones y como componentes básicamente de la sangre. En cuanto a las funciones de la sangre, pues vamos a tener de dos tipos. Tenemos las funciones celulares, que son las inherentes a cada una de las células que la conforman. En el caso de los glóbulos rojos, pues se encarga del transporte de gases, de oxígeno, de CO2, y también tiene un efecto buffer o amortiguador. En cuanto a los glóbulos blancos, se encarga de la inmunidad celular o la defensa de nuestro organismo, distribución de las células de defensa y distribución de células madre. Y en cuanto a las plaquetas, tienen como función reparar aquellas lesiones vasculares, tisulares, para evitar la pérdida de sangre, que es lo que se conoce como hemostasia, y lo vamos a ver en un próximo video. Y recordemos que esas células formes están dentro de un plasma. Ese plasma o ese líquido está formado por proteínas, proteínas transportadoras, y que se van a encargar del transporte de nutrientes, transporte de iones, transporte de hormonas. También se encargan, o en ese líquido pues viajan anticuerpos, unidades de complemento, se transportan las sustancias de desecho que van a ir o hacia el hígado o hacia el riñón para ser desechados. También tiene una función de regulación del medio interno, es decir, la homeostasis. Recuerden que los electrolitos se encuentran libres, viajando en este caso en el plasma, y tenemos también la función de hemostasia, ya que las plaquetas son las encargadas de generar o de iniciar la hemostasia. Sin embargo, dentro del plasma existen algunas proteínas que son los factores de la coagulación y que también tienen un
papel preponderante en cuanto al mantenimiento de la hemostasia. Entonces, para el día de hoy vamos a hablar básicamente de los eritrocitos. Probablemente vamos a hablar en una primera parte de las características de los eritrocitos y cuál es su función básica, y posteriormente vamos a hablar para que el eritrocito exista necesita hierro, y entonces vamos a hablar un poquito sobre el metabolismo del hierro. Entonces, los eritrocitos. Los eritrocitos son células especializadas, son muy características porque tienen una conformación muy particular. Son células que no tienen organelas citoplasmáticas, es decir, no contienen núcleo, no contienen aparato de Golgi, ni retículo endoplásmico, es decir, son células que tienen una función muy específica y sus características pues le permiten lograr esa función. Son un disco bicóncavo, puede deformarse adaptándose al espacio donde se encuentre, tiene un diámetro de 7 a 8 micrómetros, su concentración en la sangre en hombres es aproximadamente de 5.200.000 por milímetro cúbico y en mujeres de 4.700.000, y tienen una vida media de 120 días. La función básica del eritrocito va a ser transportar la hemoglobina, y esta hemoglobina es la encargada de captar el oxígeno que va a captar en los pulmones y va a llevar a los tejidos. Recordemos que el oxígeno es fundamental para poder llevar a cabo todos los ciclos celulares y lograr obtener energía para todas las células y todas las enzimas que lo necesiten, y obviamente los transportadores que lo vayan a usar. Aparte de su función de transportar oxígeno, que es la más importante, la más conocida, si se puede decir, esta célula también tiene la capacidad de transportar CO2, ya que tiene en su interior una gran cantidad de una enzima que se llama anhidrasa carbónica, lo cual le permite poder captar el CO2 y transportarlo en el glóbulo rojo. Y esto es lo que le confiere o le da también la capacidad de funcionar como un amortiguador ácido básico. Y bueno, cuando veamos el tema de ácido base, pues vamos a entender un poquito más esta función. Entonces sus funciones son el transporte de oxígeno, transporte de CO2 y de amortiguador ácido básico. Como ustedes pueden ver aquí, el glóbulo rojo tiene esta conformación bicóncava y laxa para que les permita poder atravesar todos los capilares y todos los vasos sanguíneos y poder cambiar su forma o deformarse para poder atravesar por aquellos vasos sanguíneos que sean muy estrechos y poder pasar sin generar ningún problema. Los glóbulos rojos van a formarse en la médula ósea bajo un mecanismo que se conoce como eritropoyesis. En la médula ósea es donde se van a formar o se va a dar inicio a la formación de todos los componentes celulares de la sangre. Hablamos de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y a medida que va pasando el tiempo, nosotros tenemos unos huesos que tienen mayor capacidad de formar o de lograr la eritropoyesis que otros. En este caso, en las primeras décadas de la vida, los huesos que producen, o que la médula ósea que tiene la mayor capacidad de producir células, es los huesos largos, como el fémur, como la tibia. Y a medida que vamos aumentando la edad, pues entonces estos huesos pues van cambiando y van disminuyendo su capacidad de eritropoyesis, y aumenta la capacidad de eritropoyesis de los huesos membranosos, como las vértebras, como el esternón, como las costillas. Entonces, en estos huesos o en esta médula ósea vamos a tener una célula madre, y de esta célula madre se va a dividir o se va a diferenciar en diferentes tipos, los cuales van a ser las células precursoras para el resto de las diferentes células o
colonias celulares que van a estar en la sangre. Entonces, como hoy vamos a hablar, en este caso en este video vamos a hablar de los eritrocitos, vamos a fijarnos que bueno, estamos en la médula ósea. En la médula ósea se encuentra la unidad formadora de colonias de eritrocitos, las cuales la célula progenitora de los eritrocitos, y de allí va a ir cambiando su forma hasta llegar al reticulocito. El reticulocito sale hacia los capilares de la médula ósea y posteriormente dentro de la sangre se va a convertir en eritrocito maduro. Entonces vamos a tener inicialmente el preeritroblasto, los eritroblastos basófilos, el eritroblasto cromatófilo. Fíjense que aquí al inicio, cuando es preeritroblasto, esa célula inicial tiene núcleo y tiene organelas celulares. A medida que se va dividiendo, va a ir cambiando, va disminuyendo la cantidad de organelas celulares hasta que se convierte en un eritroblasto ortocromático, que básicamente lo que le quedan es retículo endoplásmico y aparato de Golgi, y eso se empieza a condensar para entonces convertirse en el reticulocito. Ya el reticulocito, como les dije, es la célula que ya empieza o sale de la médula ósea, o es la célula que precede al eritrocito maduro como tal. Luego de que el reticulocito termina de desechar esos organelas que quedan, entonces es que se convierte en eritrocito, o se puede hablar de un eritrocito maduro. ¿Qué va a regular la producción de eritrocitos? Tenemos una hormona que se produce en el riñón que se conoce o se llama eritropoyetina. Esta eritropoyetina es una hormona que se va a producir de acuerdo a algunos factores, especialmente factores que estén involucrados con la disminución de oxígeno en sangre o cuando hay disminución de la oxigenación. Esa disminución de la oxigenación puede suceder porque haya un bajo volumen de sangre, es decir, por una pérdida de sangre, anemia por otras razones. Cuando hablamos de anemia, estoy hablando de una disminución de glóbulos rojos y en este caso de hemoglobina. Baja hemoglobina, un flujo sanguíneo muy bajo o disminuido, puede ser por una enfermedad pulmonar que disminuye la captación de oxígeno. Por ejemplo, también puede suceder en lugares en una altitud importante, por ejemplo en el Pico Bolívar o en lugares que tienen una altitud como en La Paz en Bolivia o en Bogotá, que están a una altitud mayor. En esos lugares hay menos cantidad de oxígeno disponible y bueno, obviamente eso va a generar una disminución de oxígeno en sangre que va a ser captado por nuestro sistema, y esa eritropoyetina va a aumentar de acuerdo a esos factores. Entonces, en el momento en que se capta esa disminución de oxigenación, el riñón produce eritropoyetina. Esa eritropoyetina lleva una señal positiva hacia la médula ósea en todos los huesos, y la médula ósea entonces esta eritropoyetina va a estimular la producción o la diferenciación de las células hematopoyéticas o las células madre hacia la unidad de colonias formadoras de eritroblastos. Por lo tanto, va a haber un aumento de glóbulos rojos. Entonces, ese aumento de glóbulos rojos pues va a ir a paliar, en este caso, el déficit de oxígeno que se viene presentando. Entonces, la principal regulación en la producción de esos glóbulos rojos va a ser a través de la eritropoyetina. Después de que esos glóbulos rojos, o para que se produzcan esos glóbulos rojos, vamos a hablar más adelante del hierro. Sin embargo, para que se produzcan los glóbulos rojos vamos a necesitar una buena cantidad de ADN, y para la formación del ADN vamos a necesitar vitamina B12 y ácido fólico, las cuales están involucradas obviamente en que los glóbulos rojos sean de buena calidad. ¿Por qué? Porque si el ADN que va a formar el glóbulo rojo no es de buena calidad, pues las proteínas no van a ser las más adecuadas.
Entonces va a generarse cuando hay déficit o no hay una buena cantidad de vitamina B12 y ácido fólico, vamos a obtener glóbulos rojos. Sin embargo, esos glóbulos rojos no van a tener la misma calidad y probablemente tengan menor tiempo de vida que un glóbulo rojo normal. Entonces, por eso es necesario la vitamina B12 y el ácido fólico. Cuando hay déficit de estos, hacen que la membrana del glóbulo rojo sea débil y se rompa más fácil, e incluso pues disminuye su vida media. Entonces, en general, la maduración del glóbulo rojo, la formación del glóbulo rojo va a necesitar de 3 componentes, que es el ácido fólico, la vitamina B12 y el hierro. Vamos a hablar ahora de la estructura de la hemoglobina. Como les comenté, dentro del glóbulo rojo, pues una de las componentes principales es la hemoglobina. La hemoglobina es una cadena, o son varias cadenas de polipéptidos unidos, y cada una de ellas tiene un grupo M. Esta línea de aminoácidos sería la estructura primaria. Al tomar la forma helicoidal sería la estructura secundaria, y esta estructura helicoidal igual se dobla o se pliega entre ellas, generando la estructura terciaria. Esta estructura terciaria sería una de las cadenas que forman la hemoglobina, y al unirse 4 cadenas de estas es que vamos a formar como tal la hemoglobina. En resumen, vamos a tener, o la formación de hemoglobina va a estar constituida inicialmente, o el paso 1 es la unión de 2-succinil-CoA con 2 glicinas, que van a formar lo que se llaman un grupo pirrol. 4 grupos pirroles van a formar lo que se llama la protoporfirina 9, y la protoporfirina 9 unida al hierro es lo que va a formar el grupo M. Este M unido a M, que es donde se va a unir el hierro, ¿no? Donde se va a unir el oxígeno. Este grupo M se va a unir a una cadena de polipéptidos. Dependiendo de los aminoácidos que conformen esa cadena de polipéptidos, vamos a tener una cadena de hemoglobina tipo alfa o tipo beta. Entonces, cuando se unen 2 cadenas de alfa y 2 cadenas beta, vamos a tener la hemoglobina como tal, que sería esta estructura cuaternaria que tenemos aquí. Tenemos 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, cada uno con su grupo M, que es donde se va a captar el oxígeno. La función de la hemoglobina, como ya lo hablamos anteriormente, básicamente es lograr una captación laxa y reversible del oxígeno y transportar el oxígeno de forma molecular no iónica. ¿Por qué es importante que sea una captación laxa y reversible? Porque recuerden que la idea es lograr que se capte el oxígeno en los pulmones. El eritrocito viaja de los pulmones a los tejidos, y en los tejidos debe ser capaz de soltar el oxígeno. Entonces, por eso tiene que ser una captación laxa y reversible. No se puede quedar con el oxígeno atrapado adentro, porque entonces no cumpliría su función, que es liberar el oxígeno para las funciones celulares en los tejidos. Entonces, vamos a ver, cuando veamos respiratorio, vamos a hablar un poquito más detalladamente de la hemoglobina y cómo es esa interacción entre el ambiente en los pulmones y cuando llega a los tejidos, ya que va a haber un cambio en la conformación de la hemoglobina que va a permitir que sea o que tome una forma de captación de oxígeno cuando está en los pulmones, y que logre, en este caso, eliminar el oxígeno cuando está en los tejidos. Disculpe. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de hemoglobina. La más común, que es la hemoglobina tipo A, que es del adulto normal, se encuentra en todos los seres humanos en el 90%. Sin embargo, existen algunas otras conformaciones de cadenas que pueden generar otro tipo de hemoglobina, que igual tienen su misma función. Dentro de ese apartado vamos a tener la hemoglobina F, que es la hemoglobina fetal, la cual se caracteriza porque tiene mayor capacidad de captación de oxígeno que la hemoglobina del adulto,
y obviamente la hemoglobina embrionaria, que es diferente a cuando se cambia a fetal. Entonces, ¿de qué va a depender que haya uno u otro tipo de hemoglobina? De las cadenas que conforman cada una de esas hemoglobinas. Entonces, la hemoglobina A, que es la más común, son 2 cadenas alfa y 2 beta. La hemoglobina fetal son 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, y es reemplazada por la hemoglobina adulta después del nacimiento. Tiene la capacidad de captar oxígeno en grandes cantidades a una presión de oxígeno determinada y se une en poca proporción al 2.3 difosfoglicerato. El 2.3 difosfoglicerato es un componente o es un polianión no difusible que es producto de la glicólisis del eritrocito y por lo tanto se encuentra dentro del eritrocito. ¿Qué pasa? Que el 2.3 difosfoglicerato se va a unir a la hemoglobina y al llegar a los tejidos se tiende a unir a la hemoglobina y por lo tanto ayuda a que se disminuya la capacidad de mantener el oxígeno, y entonces permite que el oxígeno pueda ser liberado mucho más fácil. ¿Por qué? Porque reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, cuando la hemoglobina se une al 2.3 difosfoglicerato al llegar en los tejidos, usualmente va a ocurrir donde va a disminuir el pH. ¿Cómo se da? Ya vimos cómo se formaban, cuál era su función. Ahora, ¿cómo se genera el metabolismo o la destrucción de los eritrocitos y la hemoglobina? Habíamos recordado que el eritrocito tenía 120 días de vida, es decir, tiene una vida media de 120 días desde que sale al plasma. A los 120 días ya el eritrocito, de tanto recircular, pues ya su membrana se ha debilitado, y al debilitar la membrana, cuando pasa por un vaso estrecho se tiende a romper, y luego de que se rompe, pues al pasar por las trabéculas en el vaso va a terminar de destruirse, y esa destrucción que ocurre en el vaso pues va a liberar la hemoglobina y va a liberar el hierro. Esa hemoglobina liberada va a ser captada o va a ser fagocitada por los macrófagos, y esos macrófagos se encargan posteriormente de llevarlo nuevamente captada por la transferrina en el caso del hierro y el grupo M en el hígado, y es captado por el hígado nuevamente y médula ósea para luego formar nuevas cantidades o nuevos eritrocitos, ¿no? Entonces todo vuelve otra vez, o se genera un ciclo en donde todo se reutiliza, el grupo M, la hemoglobina, el hierro, con la idea de mantener, llevarlo a la médula ósea para producir una nueva cantidad de eritrocitos y por lo tanto mantener la cantidad de eritrocitos en sangre. Ahora, en ese metabolismo del hierro hay involucrados varios factores. Recordemos que el hierro es uno de los componentes principales del grupo M, y el grupo M es necesario para poder captar el oxígeno. Entonces, el hierro es un factor fundamental que debe existir o que debe mantenerse en unos niveles adecuados para poder mantener la producción o la eritropoyesis, la producción de eritrocitos. El metabolismo del hierro están involucrados algunas enzimas y algunos transportadores. En este caso tenemos la transferrina, que como su nombre lo dice, trans, se refiere a transporte, es la que se encarga de transportar el hierro de un lugar a otro. Se encuentra en sangre y también en algunas células. Tenemos la ferritina, que es un lugar de almacenamiento de hierro, al igual que la hemosiderina, que también se refiere a almacenamiento de hierro. La hemoglobina como tal, que está formada o está dentro de los eritrocitos. La mioglobina, que está dentro de los músculos. Y vamos a tener diferentes enzimas como los citocromos, oxidasas, catalasas, que también necesitan de hierro para su funcionamiento. Entonces el hierro en general va a estar distribuido el 63% como componente de la hemoglobina,
Vamos a tener un 20% que va a ser el hierro del depósito, que va a estar básicamente en hígado, en médula ósea y en la pared pared intestinal, del ribete de cepillo del intestino. Un 10% va a estar formando la hemoglobina y el resto, el porcentaje menor, va a estar dentro de la transferrina y las enzimas. ¿Cómo se da la absorción del hierro? La absorción del hierro va a depender de la demanda y la oferta de hierro. Si hay bajo hierro en sangre, la absorción va a ser mayor. Si hay mucho hierro, o tenemos una cantidad o un depósito de hierro importante, pues la captación o la absorción de hierro va a ser menor. Y igualmente pues va a depender de la oferta. A mayor cantidad de hierro que esté ofertado, si necesito hay un déficit de hierro, si hay hierro en el intestino, pues va a ser captado más fácilmente. Sin embargo, la absorción de hierro en general tiende a ser un poquito más difícil dependiendo del tipo de hierro que se ofrezca al intestino. Entonces nosotros vamos a tener una ingesta por nuestras comidas de hierro inorgánico y de hierro N. El hierro que se absorbe mucho más fácil es el hierro M, que es el hierro que contiene las carnes rojas, ya que viene dentro del grupo M. Entonces ya son las carnes rojas, la sangre, en este caso algunas comidas que lleven carnes rojas, pues vamos a tener un hierro M, que va a ser un hierro que va a ser de mucha más fácil absorción. Y vamos a tener el hierro inorgánico, que es el hierro que viene en los vegetales, en las espinacas, en el brócoli, que igual es hierro, pero viene en una forma que es un poquito más difícil de absorber para la célula intestinal. Entonces, dentro de la célula vamos a tener unos receptores en la membrana, y esos receptores en la membrana pues van a ser los encargados de ayudar al paso de los diferentes tipos de hierro hacia el interior de la célula. Hay algunas sustancias que van a favorecer la absorción de hierro, como es la vitamina C, los aminoácidos, los cuales al estar en presencia con el hierro pues permiten la mayor absorción de las moléculas de hierro. Y como les dije, cuando tenemos anemia, hay hipoxia o hay disminución de hierro sérico, pues estos factores van a generar un cambio que va a permitir, o una activación mayor de estos transportadores que están en la célula, y va a permitir entonces que el hierro se absorba más fácil. Y esta absorción de hierro va a estar limitada por alteraciones intestinales, es decir, si nosotros tenemos esta célula de ribete de cepillo en la cual hay una infección crónica o hay alguna enfermedad crónica que disminuya el ribete de cepillo o que altere esta superficie de absorción, que es la parte de arriba que tenemos o vemos en el dibujo de la célula, vamos a tener entonces una disminución de la absorción del hierro. Ok, en general vamos a ver en la imagen, no sé por qué no se me ve el cursor en el video, pero bueno, vamos a irlo explicando poco a poco. Tenemos del lado derecho de la pantalla el hierro M, que lo ven con las siglas que dice FeM. Ese hierro M viene en forma de hierro ferroso y va a ser captado por la proteína transportadora HCP1. Ese hierro M es captado por el HCP1 y logra su entrada hacia la célula. Al entrar a la célula, llega es captada por otra enzima que es la M-oxidasa, y esa M-oxidasa libera el hierro. Este hierro ferroso puede pasar o almacenarse en la ferritina que está dentro de la célula, es decir, hace pool de almacenamiento que tenemos dentro de la célula intestinal, o puede pasar hacia la sangre. Para pasar hacia la sangre tiene que transportarse o irse hacia la parte basal de la célula que está en contacto con la sangre,
y allí este hierro a través de la ferroportina va a pasar hacia el capilar. Luego de que ha pasado, que ya está en la sangre, dentro de la célula también vamos a tener en la membrana como tal otra enzima que se llama efestina, y esa efestina va a volver a cambiar, o va a cambiar en este caso el hierro nuevamente a hierro férrico, con la idea de que este hierro férrico es el que se transporta de forma más fácil en la transferrina. Y esta transferrina, que como habíamos hablado era el mecanismo de transporte, va entonces a llevar ese hierro ya sea al hígado, ya sea a la médula ósea o donde se necesite en el momento. Esto sería para el hierro M. El hierro no M, que es el férrico, entonces este hierro va a través de la molécula transformadora de SYTB, va a convertirse en hierro férrico, perdón, hierro ferroso, y a través del transportador de MT1 va a pasar al interior celular. Luego de que pasa al interior celular, igualmente puede o ir a ser almacenada dentro de la ferritina celular o pasa hacia la sangre para ser transportada por la transferrina, generando o teniendo el mismo mecanismo del que habíamos hablado anteriormente. Entonces, ya luego de que pasa hacia la sangre, ese hierro no puede viajar solo, libre en sangre, tiene que ir en su carrito transportador, que en este caso es la transferrina. La molécula no activa de la transferrina se llama apotransferrina, y transferrina ya es la molécula activa. Ella se va a encargar de tomar el hierro de los macrófagos o de las células de la pared intestinal y lo transporta a los tejidos que lo requieren, que como hablamos va a ser básicamente el hígado y la médula ósea. Y de este hierro que transporta la transferrina, el 70 al 90% es captado por las células hematopoyéticas, es decir, las de la médula ósea. En cuanto al depósito, como vimos, el hierro se puede depositar en la ferritina que está en las células intestinales, sin embargo el mayor depósito de ferritina va a estar en el hígado. Este depósito de ferritina se caracteriza porque es soluble, es decir, el hierro es captado por la ferritina y puede volver a salir de la ferritina de forma fácil, y capta aproximadamente 4.500 átomos de hierro. Tenemos otro lugar de depósito que es la hemosiderina, también ubicada principalmente en el hígado. Sin embargo, a pesar de que tiene mayor cantidad de captar hierro, lo capta de forma no soluble, es decir, luego de que el hierro se une a esta molécula es muy difícil de que la molécula lo suelte para ser usado nuevamente. Es por eso que el ideal es obviamente un depósito en ferritina y no en hemosiderina. Y estos depósitos pues van a estar ubicados básicamente en el hígado, en el vaso, en la médula ósea, en el sistema retículo endotelial y en las células intestinales. En cuanto a la excreción, la capacidad de excreción del hierro es poca, porque por ser un elemento tan importante, pues se trata siempre de reutilizar y no perderlo. La capacidad de excreción en promedio es de 0,9 miligramos al día, más o menos. Se pierde por las heces, porque recuerden que la mayor cantidad o una gran cantidad de hierro de depósito se encuentra en las células intestinales. A medida que esas células se van recambiando y se van descamando, pues pasan a formar parte de las heces, y por eso el hierro que estaba dentro de esas células, al descamarse la célula, pues se pierde a través del intestino, ¿no? Y de las heces. Entonces se pierde por heces, por mucosa intestinal, por la bilis, muy poca proporción por vía urinaria, por la descamación cutánea. Nosotros también tenemos en cada una de nuestras células de la piel pues una muy pequeñita cantidad de hierro que a medida que se va descamando la piel pues se va perdiendo. Y las mujeres en edad fértil pues tienen una condición en donde hay una pérdida mayor, que sería cuando viene la menstruación. Cada mes con la menstruación pues se pierde glóbulos rojos. Al perder glóbulos rojos pues se pierde una gran cantidad de hierro.
Es por eso que usualmente luego de la menstruación las mujeres tienden a tener la hemoglobina más baja que antes de la menstruación. Y bueno, esta es una lámina donde está el resumen de lo que hablamos del metabolismo de hierro. Básicamente el hierro absorbido se une a la transferrina y la transferrina se encarga de llevarlo desde el plasma hacia los tejidos, ya sea para el depósito como ferritina o hemosiderina, para formar moléculas heme y para formar parte de algunas enzimas. Esta transferrina también se encarga de llevar a la transferrina a la médula ósea para la formación de hemoglobina, y luego de que esa hemoglobina se degrada, los macrófagos se encargan entonces de llevar, mi gato quiere salir en la clase también, bájate Lando por favor. Entonces luego de que se me fue la onda, luego de que es captado por los macrófagos, este hierro es degradado y queda libre nuevamente y es nuevamente captado por la transferrina. Entonces cuando hay un déficit de hierro o de ácido fólico o de vitamina B12 o de alguno de los componentes que van a formar parte de los glóbulos rojos y la hemoglobina, es cuando vamos a hablar de anemia. Anemia se refiere a disminución de glóbulos rojos o de hemoglobina en sangre. Puede deberse a muchas causas. Pueden ser causas porque hay déficit de algunos de los componentes para su formación, o también puede ser causado porque hay una destrucción muy rápida de los eritrocitos y de la hemoglobina. En general, vamos a hablar, simplemente voy a nombrar algunas pruebas clínicas que se usan para lo que sería el conteo de eritrocitos. Vamos a tener conteo de glóbulos rojos, los niveles de hemoglobina y el hematocrito, que era el que habíamos hablado anteriormente. En los hombres la cantidad de eritrocitos es mayor que en las mujeres, lo que hace que el hematocrito obviamente sea mayor, y la hemoglobina pues también es mayor. Entonces en los hombres vamos a tener una hemoglobina de 13 a 17 gramos por decilitro, mientras que en las mujeres vamos a tener una hemoglobina que tiende a estar entre 12 a 16 gramos sobre decilitro. Estas que están aquí son las pruebas básicas que vamos a usar para analizar si hay una buena cantidad de hemoglobina, de eritrocitos, y verificar si no hay ningún problema de anemia. Existen unas pruebas un poquito más detalladas para ir más o menos determinando si hay alguna característica del glóbulo rojo que me oriente hacia la causa de la anemia, que es una de ellas es el volumen corpuscular medio. Que si ustedes tienen un examen de hematología en la casa que le hayan hecho alguna vez, pues van a ver que van a haber reportado el conteo de eritrocitos, el nivel de hemoglobina, el hematocrito, y también van a reportar algo que se llama BCM. Ese BCM es el volumen corpuscular medio y va o evalúa el tamaño del eritrocito. Cuando es menor a 80, se habla de una célula microcítica, de 80 a 94 normocítica, es decir que está normal, y mayor a 94 macrocítica. Tanto cuando está microcítica o macrocítica es indicativo de que hay una alteración en la formación del eritrocito y nos puede orientar hacia la causa posible de esa anemia. Y tenemos otra prueba clínica que también pueden ver si tienen un examen de hematología, pueden ver que está reportado, que es HCM, que es hemoglobina corpuscular media, y va a evaluar la cantidad de hemoglobina por cada eritrocito. Entonces vamos a tener, o nos orienta hacia los niveles de hierro, ¿no? Vamos a tener, cuando es menos de 27 picogramos por célula, una célula hipocrómica. De 27 a 32 una célula normocrómica, y mayor a 32 vamos a tener una célula hipercrómica. Usualmente cuando encontramos esta primera parte, menos de 27 picogramos por célula, que es hipocrómica, nos habla a un déficit de hierro. Entonces pudiésemos plantear, si ese paciente tiene una anemia, que lo más probable es que su anemia es debida a déficit de hierro.
Fíjense las diferencias que pueden haber en los glóbulos rojos. Podemos tener glóbulos rojos microcíticos, hipocrómicos, que se ven en la anemia hipocrómica, donde hay por déficit de hierro, o sea, se forman unos glóbulos rojos muy pequeñitos. Vamos a tener anemias megaloblásticas. Estas anemias megaloblásticas son cuando hay déficit de ácido fólico y vitamina B12, ya que al no haber un ADN de buena calidad, ese ADN hace que la membrana celular del eritrocito no sea, valga la redundancia, de buena calidad, y bueno, se deforme o sea agrandada y no tenga la forma usual del eritrocito. Tenemos otros tipos de anemias que, bueno, ustedes van a ver mucho más adelante cuando estén viendo fisiopatología, que es la anemia de células falciformes, en donde el glóbulo rojo, al exponerse a una disminución de la cantidad de oxígeno, toma una forma como de uso, y que disminuye también su función y que hace que este glóbulo rojo sea más susceptible de destruirse más rápido. Entonces, en general, los cambios que pueden haber en los glóbulos rojos, pues al principio pueden estar o van a estar relacionados con la formación propia del glóbulo rojo y si existieron todos aquellos componentes que se necesitan para la formación del glóbulo rojo como tal y de la hemoglobina. Bueno, por ahora voy a dejar este video hasta aquí y vamos a hablar en un próximo video de otra situación que involucra los glóbulos rojos, pero para cuando hablemos de los anticuerpos y los antígenos y los grupos sanguíneos, quisiera que ya hayan visto el video de leucocitos. Entonces voy a dejar este video hasta aquí. Muchas gracias y bueno, nos vemos para el próximo video.